de Josué en el capítulo 1. Les felicito por haber vencido la almohada, ¿verdad? Usted sabe que de vez en cuando hay que reprender la almohada. Reprenda la cama y la almohada. Gloria al Señor, te reprendo almohada en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Si la cama se le acomoda más, usted repréndala en el nombre de Cristo para venir a gozarse en su presencia. Ok, vamos a ver aquí, gloria al Señor, en Josué capítulo 1 y luego vamos a estar poco a poco desarrollando este mismo pasaje muy hermoso, gloria al Señor. Y leo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Por el Señor, desde el desierto y el Líbano hasta el río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, por el Señor, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Vamos a dejar la lectura hasta ahí. Pueden tomar asiento. Los niños pueden salir. Amén. Gloria al Señor. Hermano Gabriel y Ivy van a estar con ellos. Gloria al Señor. Van saliendo con orden, ¿verdad? Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a estar enseñando bajo el tema, gloria al Señor, tiempo de conquista. Amén. Gloria al Señor. Tiempo de conquista. Dios es un Dios que tiene un tiempo para todo. Muchas veces el ser humano piensa que Dios se atrasó. No, Dios no se atrasó. El plan de Dios es perfecto. Amén. Los que se adelantan muchas veces y se atrasan es el hombre. ¿Cuántas alaban al Señor? Sí, muchas veces se adelantan a los planes de Dios, por el Señor, o atrasan el propósito divino. Como sucedió muy claramente con el pueblo de Israel, ellos estaban muy cerca de obtener la tierra, pero dieron vuelta 40 años dando círculo en el mismo lugar. Qué triste, ¿verdad? Cuando ya estaban, hermanos, muy cerca de la bendición. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Que muchas veces es el hombre el que atrasa los propósitos divinos. Alabado sea el nombre del Señor, porque los pensamientos del Señor para nosotros siempre serán pensamientos de bien. Una frase y una meditación de esa palabra: un no de Dios es lo mejor. A veces no entendemos los no de Dios, pero si Dios dice no, como muchas veces nosotros que tenemos hijos decimos no, si lo decimos es porque queremos un bien para ese hijito o para esa hija. Pero muchas veces ese no se toma mal. Muchas veces el no de Dios no nos gusta, ¿sí o no? El Señor dice no, no, no. Gloria al Señor. Pero el ser humano quiere escuchar siempre el sí de parte de Dios. Pero qué lindo es escuchar un sí de Dios, ¿verdad? Gloria al Señor. ¿Cuánto alaban al Señor? También escuchar un sí de Dios, pero todo sometido a su perfecta y santa voluntad. Entonces, la historia bíblica aquí nos cuenta primeramente de un hombre de Dios llamado Moisés. Gloria al Señor, un hombre que Dios llamó pastor de ovejas en medio de una señal muy hermosa, una visión muy hermosa,
cómo se veía aquella zarza que ardía, pero no se consumía. Y el Señor le habló que él iba a ser el instrumento que iba a ser utilizado para dar libertad al pueblo que estaba esclavo en Egipto. Fue algo muy increíble de aceptar para este siervo, pero sí aceptó el reto, aunque Aarón fue usado por el Señor como la boca por el Señor para poder hablar con Faraón. Entonces vemos la trayectoria de todo esto. Hasta el mismo Moisés sufrió las consecuencias por solamente mirar desde lejos la tierra prometida. Gloria al Señor. Entonces vemos que su siervo, aquí me lleva la Biblia, que Josué era servidor de Moisés. Gloria al Señor. Es que es bonito ver aquí que la Biblia enfatiza que Josué, hijo de Nun, era servidor de Moisés. Gloria al Señor. Entonces él iba a ser el sucesor de Moisés para que el pueblo de Israel conquistara la tierra prometida. Entonces, ¿qué es conquistar? Amén, porque ustedes ven ahí que el tema es preparativos para la conquista. Pero el tema de esta mañana es tiempo de conquistar. Por el Señor. Entonces, conquistar es obtención del dominio y control de una población, de un territorio. Amén, gloria al Señor. En conquistar es obtener un premio, amén, por un beneficio, gloria al Señor, pero con el esfuerzo y trabajo. Amén. Porque muchas veces queremos conquistar cosas, gloria al Señor, pero la conquista requiere que vamos a obtener una bendición, un beneficio, pero para poder alcanzar ese beneficio o ese premio, tenemos que esforzarnos y trabajar para poder conquistar o tomar posesión de ese premio. ¿Cuánto alaban al Señor? Si usted nota, gloria al Señor, que el labrador, para disfrutar de los frutos, tiene que primero trabajar. Amén, tiene que trabajar primero. Gloria al Señor. Otro significado de conquista es obtener el amor de una persona. Amén, ese es el oído se le ponen caliente a los solteros. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al Señor, que conquistó el corazón de esa muchacha, conquistó el corazón, gloria al Señor, o como decimos, quedó flechado, quedó flechada. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces vemos ahí que en ese caso era obtener la posesión de la tierra prometida. Amén, gloria al Señor. Entonces el Señor le habló a Josué, amén, de levantarse, gloria al Señor, para poder, amén, efectuar esa labor. Entonces, esos preparativos, amén, que debían realizarse, porque muchas veces el ser humano es desordenado, amén. Tenemos que aprender a prepararnos, gloria al Señor. Por ejemplo, la iglesia tiene que estar preparada para recibir al novio. No podemos estar, gloria al Señor, con una manera indiferente a la vida que estamos viviendo hoy en día, gloria al Señor, de que vamos a decirle, préstame aceite al final. Amén, como le sucedió a las 5 insensatas. Gloria al Señor, las prudentes dijeron, no, mejor vaya a ver a dónde, qué hacen, vayan a comprar, porque tal vez se nos acaba también a nosotros el aceite. Gloria al Señor. Así que creo que eso nos da una enseñanza, amén, cuando la persona no está preparada. ¿Cuánto alaban al Señor? Y muchas veces nosotros pensamos que tenemos que estar preparados, no, ya tenemos que estar listos para que el novio, el esposo, nos pueda ver como esa novia ataviada y lista para las bodas. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces el Señor le dice a Josué en el verso 2,
mi siervo Moisés ha muerto. O sea, ya usted sabe que ya el líder murió, gloria al Señor, pero los planes del Señor continúan. Hay personas que se murió el líder, parece que se murió Dios. Y usted sabe que hay personas, gloria al Señor, que se desalientan porque dicen, no, yo no puedo vivir si ese pastor no es mi pastor, yo no puedo vivir sin ese pastor. Y están, hermanos, en un mundo, gloria al Señor, donde muchas veces quieren solo seguir a un hombre y se olvidan que ese hombre era siervo de Dios. Gloria al Señor. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, wow, ¿qué había pasado por la cabeza del pueblo de Israel cuando murió Moisés? ¿Qué habría pasado, gloria al Señor, con el pueblo? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a suceder, gloria al Señor? Amén. Pero Dios siempre tiene un sucesor. Amén. Nosotros después de la pandemia pudimos escuchar de congregaciones que quedaron sin pastor y eso duele. Amén. Claro, imagínense que una persona tenga un pastor por 20, 30 años. Es un dolor muy profundo. Que cualquiera, claro, yo entiendo esa posición, pero la obra del Señor sigue adelante. Y ese pastor, le aseguro, gloria al Señor, que el deseo es que se siga adelante. Gloria al Señor, que recordemos que todos, hermanos, hacemos algo importante en la obra del Señor, pero no somos indispensables, hay que entender eso. Gloria al Señor, Dios no le escasean los instrumentos para poder seguir con su obra. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso hay personas que hasta quieren tirarse a la tumba, hermanos. Gloria al Señor, se murió el líder, se murió el pastor y se quieren enterrar también ahí. Pero si saliera un ratito ese líder, le va a decir, ¿qué te pasa? A su nombre, ¿qué le pasa a usted? Gloria al Señor. Porque cuando el apóstol Pablo se despedía de la iglesia de Éfeso, lloraron. Amén, lloraron. Dice que fue un lloro tan difícil. Yo me imagino que el apóstol Pablo se le partía el corazón porque él dijo, ya no verán más mi rostro. Eso fue duro para esa iglesia, la despedida. Gloria al Señor. Claro, somos humanos, ¿sí o no? Él dijo, ya no van a ver más mi rostro. Gloria al Señor. Y claro, y uno diría, wow, entonces nunca más vamos a ver a este siervo de Dios. Amén. Y claro, fue algo difícil. Entonces, en el punto que quiero referirme, que no habla aquí, gloria al Señor, los comentarios, pero tenemos que imaginarnos porque tenemos que predicar y enseñar que claro que había personas con una profunda quizás tristeza con la ausencia de Moisés. Claro que sí. Amén. Claro que sí, porque no todos odiaban a Moisés. Es como en la iglesia. Amén, el pueblo del pueblo, no todos aman al pastor o al líder realmente, no todos lo aman de corazón, a su nombre. Unos están llorando, hasta ni les gusta que el pastor hable, que si algún día me voy, se ponen tristes porque no soportarían la idea de saber que algún día el pastor se iría para otra parte. Pero hay otros que dicen, bueno, si se va mejor. Entonces en el pueblo de Israel, claro que habían personas que amaban a Moisés. Y también había personas que no la amaban, gloria al Señor también. Es como todo, hermano, a su nombre. No todo el mundo nos va a querer, no todo el mundo, gloria al Señor, va a desear lo mejor para nosotros. Gloria al Señor, entonces es la imaginación de la enseñanza de saber que eso ocurrió en el pueblo. Entonces ya al saber, gloria al Señor, esa muerte del Señor, lógicamente sabía y ya va a preparar al pueblo para que una vez no busque otro becerro, ¿verdad? Porque rapidito buscan al becerro, gloria al Señor, y construyen otro, hermano. ¿Cuánto la van al Señor? Porque Israel nunca dejó esa costumbre. ¿Sabe por qué? Porque Egipto todavía está en el corazón de muchos. Y como Egipto estaba en el corazón de muchos, arrastraban a la siguiente generación. Arrastraban con sus mismas costumbres. ¿Cuánto alaban al Señor? Por eso es importante cortar el ombligo de cualquier cosa, hermanos,
que resta la bendición del Señor en medio del pueblo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, porque ellos siempre sacrificaban. Si usted lee en los libros de los reyes, gloria al Señor, crónicas, siempre hacían sus altares, siempre hacían sus sacrificios, hasta sacrificaban a hijos, hermanos, gloria al Señor. Israel tenía prácticas, hermanos, que eran raizadas del paganismo que ellos mismos lograron ver, gloria al Señor, en Egipto. Entonces, y por más que el Señor les advertía, siempre continuaban en lo mismo. Gloria al Señor. Entonces, por eso vemos que al levantar el Señor, este líder, no pensaban que gloria al Señor, quizás algunos decían, vamos a ver si nos afloja un poquito el asunto a su nombre. Pero Josué estaba al lado de Moisés. Así que, gloria al Señor, él tenía también el mismo celo, porque inclusive cuando la palabra habla, así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Qué linda palabra, cuánto alaban al Señor. Entonces el Señor le da las directrices para conquistar. ¿Cómo debes prepararte, Josué, para conquistar con ese pueblo la tierra prometida? Primero, gloria al Señor, el Señor le dice, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa ese Jordán. Gloria al Señor, pasa ese Jordán tú y todo ese pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. O sea, no era solamente la tierra para Josué, era para todo. O sea que la visión de Josué era de que él tenía que levantarse, gloria al Señor, con ese pueblo y pasar ese Jordán. O sea, los ánimos de todo el pueblo debían ser unánimes. No solamente ese como líder ahora debía solo él levantarse, no. Tenía que ser como la visión inyectada en todo Israel. Tenemos que levantarnos, gloria al Señor, y levantarse aquí, amados hermanos, alabado sea el nombre de Cristo. Podemos ver que ya esto era una prueba de fe, primeramente, porque recordemos que ver aquello que quizá no tenemos en nuestras manos, ya eso es fe. La certeza, amén, de lo que se espera, la convicción de lo que él no estaba viendo todavía. Pero había una promesa de Dios, había una seguridad de que se iba a recibir aquello porque no lo estaba prometiendo un hombre. La promesa era de parte del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Y el Señor estaba diciendo a Josué, tú tienes que levantarte, no solo tú, sino junto a todo ese pueblo, y tienes que pasar ese Jordán. ¿Cómo vas a pasarlo? Tienes que caminar con fe. ¿Cuánto alaban al Señor? Levántate, gloria al Señor. Levántate y pasa este Jordán. Amén. Tenía que no mirar las barreras, no mirar, gloria al Señor, los peligros. Simplemente Dios le está diciendo, tienes que pasar el Jordán. El Señor iba a dar las herramientas. El Señor, hermanos, es el que abre las puertas. Amén. Y el que cierra, hermano, puertas también, donde nadie puede entrar. Y Él abre puertas donde el Señor, donde nadie puede cerrar. Solo muchas veces es necesario levantarse. ¿Cuándo alaban al Señor? Levantarse. Y eso nos habla de luchar. Amén. El Señor tiene que estar, el Señor, con una actitud ya de lucha, de ataque. Porque vas a tener que enfrentar enemigos, gloria al Señor, que no van a querer que usted pase al otro lado. Porque muchas veces el enemigo te quiere ver ahí solamente arrascándote la cabeza y pensando, ay, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo se le ocurre al Señor? Solamente, y comienzan muchas veces a renegar con Dios. Solamente a Dios se le ocurre. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cómo el Señor me está diciendo a mí, levántate y pasa ese Jordán? ¿Cómo vamos a hacer esto? Pero si el Señor te está diciendo, levántate, Él te está diciendo, es tiempo ya
de luchar. Es tiempo ya, gloria al Señor, de dejar a un lado, gloria al Señor, lo que es la tranquilidad que muchas veces se puede caer, hermanos. ¿Cuánto alaban al Señor? Muchas veces, gloria al Señor, se puede caer como en una tranquilidad, alabado sea el nombre de Cristo, sin ese ánimo pronto de obtener ya la promesa del Señor. Y algunos dicen, ay, si tengo que esperar 30 años por lo que Dios me prometió. No, Dios quiere que usted se levante a pelear por eso también. Muchas veces se cae con el Señor en el conformismo, decir, no, ya Dios me lo prometió cuando Él quiera. Muchas veces Dios nos prueba que tenemos que pelear por las bendiciones. Jacob, el Señor luchó, dice, y dijo, si no me bendice, no te voy a soltar. Y siguió luchando por su bendición. Siguió peleando el Señor hasta obtener, dice, no te voy a dejar si no me bendice. No te voy a dejar, no voy a dejar de orar por eso, por ejemplo, hasta ver el resultado de mis lágrimas, el resultado de mis súplicas, el resultado de las oraciones. Gloria al Señor, no voy a soltarte, alabado sea el nombre del Señor. Entonces el Señor estaba dando ese ánimo y decir, tienes que levantarte, Josué, y tienes que animar a ese pueblo también a levantarse. Igual el Señor, me imagino que ya muchos quizás estaban llorando, hermanos, porque yo sé, la ausencia, como le dije al principio, de un líder duele mucho. A su nombre duele mucho, gloria al Señor, pero era tiempo ya de levantarse para poder pasar ese Jordán. Pasar era entrar a un lugar, tenían que entrar a ese lugar, tenían que entrar a ese río, alabado sea el nombre de Cristo, pero tenían la seguridad de que Dios estaba con ellos. A su nombre, gloria al Señor. Entonces el Señor todavía le demuestra por qué estaba Dios con ellos. Amén. En el verso 3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Amén. Qué bonito, hermano. Amén. No le ponga el pie a algo, a una persona, ¿verdad? Los solteros, lo que pisare la planta de mi pie le ponen el pie con el Señor al muchacho, a la muchacha. A su nombre, no, hermano. Está hablando de territorio. Amén. Y muchas veces, con el Señor, el pueblo se le olvida que esa promesa está vigente. Eso no ha cambiado. Si Dios quiere darle un terreno, amén. Si Dios quiere darle un lugar, gloria al Señor, muchas veces se nos olvida esa palabra. Quítese, hermano, el zapato y ponga el pie ahí. Señor, declaramos ese lugar para ti. Pero muchas veces se nos olvida esas promesas. ¿Cuánto alaban al Señor? Se nos olvida. El Señor dijo, yo os he entregado. Yo os he entregado, gloria al Señor, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Entonces vemos ahí que ya había una seguridad en el plan divino de que iban a poseer esa tierra. Y por eso el Señor, vuelvo y repito, ustedes conocen más allá de la historia, cuando hablan en números, las dificultades que se tuvo que vivir. Amén. Las dificultades, gloria al Señor. Amén. Cuando usted ve, atrás, estoy hablando más allá, números está antes, cuando usted ve, hermanos, las dificultades que tuvieron que pasar, gloria al Señor, cuando Moisés mandó a los espías, y ese pueblo, hermano, estaba terrible, hermanos, en incredulidad. Hay gigantes. Éramos como langostas. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria al Señor. Y es un pueblo muy grande que se traga, hermanos, a la gente. Y con ese ánimo, hermano, imagínense quién quería ir a luchar. Alabanza al nombre de Cristo.
pero no se podían quedar ahí, tenían que luchar. Quiero que vayamos, hermanos, si usted lee, gloria al Señor, sigue leyendo todo el territorio que dijo el Señor que le iba a dar, pero dice en el verso 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ok, todos esos pasajes que hemos leído hablan de la seguridad de que Dios estaba con Josué, con los obedientes. Amén, porque Dios no está con los desobedientes. Por el Señor, muchas veces las personas piensan que Dios está con ellos y Dios no está con ellos. El Señor le dijo a Saúl, amén, le dijo también a Samuel, ya había desechado. Por más que Saúl intentara de nuevo, por el Señor ya había desechado a Saúl por su rebeldía, por su desobediencia. Entonces, vemos aquí que Dios reafirma que así como estuvo con Moisés, amén, estaré también, gloria al Señor, estaba también con Josué. Qué seguridad, hermanos. El Señor, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántas veces pensamos que ya Dios nos dejó? Dios no nos ha dejado. Dios no está ahí llorando, Señor, me has abandonado, me has dejado solo, me siento solito, solita. Pero el Señor le dijo a Josué, yo no te voy a dejar, no te voy a desamparar. ¿Cuánto alaban al Señor? No te dejaré ni te desampararé. Voy a estar contigo, Josué. No voy a desamparar de Josué, voy a estar contigo. Así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Yo creo que el más dolido de todo Israel con la ausencia de Moisés era Josué. Gloria al Señor. Es como cuando ustedes vieron en todo esto la pandemia, gloria al Señor, cuando hay esposas que quedaron sin su esposo. Eso es algo terrible. Gloria al Señor. Una esposa quedando sin su esposo, un esposo sin su esposa, a veces con una aljaba bien llena, hermanos. Amén. Usted debe meditar lo que estamos casados. ¿Qué usted haría sin su esposo? Tenemos que muchas veces sentarnos a meditar en eso. Porque a veces dice, ay, que este viejo se molesta y se molesta uno con el esposo y se molesta con la esposa. Pero si usted se sienta un rato y dice, ¿qué yo haría sin mi esposo? ¿Qué haría yo sin mi esposa? Los esposos, gloria al Señor. Entonces, es algo que debemos meditar, de saber que muchos sufrieron pérdidas en esa pandemia. Quedaron sin su esposa, quedaron sin su esposo, gloria al Señor, amén. Y esa ausencia, hermanos, no es nada fácil para un esposo que ama y una esposa que ama a su esposo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, gloria al Señor, yo creo que el que más sufrió la ausencia de Moisés, lógicamente, eran los verdaderos líderes y en ese caso Josué, que era su sucesor. Entonces Dios le daba el consuelo. Mira, yo estuve con Moisés. Así como yo estuve con Moisés, yo estaré contigo, Josué. No te voy a dejar y no te voy a desamparar. Gloria al Señor. Se llevó el Señor a ese siervo, al siervo, gloria al Señor, pero el Señor le da palabra de aliento a ese esposo. Amén, yo no te voy a dejar solo. Le dice a esa esposa, no vas a estar sola, hija, yo te voy a ayudar, yo te voy a sostener. ¿Cuánto alaban al Señor? Yo te voy a proveer, yo te voy a suplir. Porque tenemos que también respetar la soberanía del Señor. No podemos decirle, Señor, ¿y por qué te llevaste al esposo de tal hermano, a la esposa del Señor? Dios sabe y por qué hace las cosas, hermano.
Él tiene un propósito, gloria al Señor, con cada cosa que a veces no comprendemos. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero, gloria al Señor, tenemos que reflexionar en la palabra de que Él no nos va a dejar solos. Él no nos va a, gloria al Señor, a dejar desamparados. Y ahí vienen las promesas de la palabra. Como yo estuve con Moisés, yo voy a estar contigo, Josué. Viste cómo usé a Moisés, te voy a usar mayormente. Alabado sea el nombre del Señor. Así como el Señor, como yo usé a Moisés, a ti te voy a usar de manera más poderosa. Alabado sea el nombre de Cristo. Esas son las promesas del Señor, hermanos. Esas son las promesas del Señor. Y muchas veces yo sé que cuando hay un líder nuevo, amén, cuando se muere aquel pastor y viene un nuevo líder, un nuevo pastor, la iglesia como que le cuesta como acomodarse, amén, porque ya estaban acostumbrados al antiguo, gloria al Señor. Pero tiene que la iglesia reflexionar y decir, si Dios lo llamó, si Dios lo puso, así como estuvo con mi pastor que se fue, gloria al Señor, yo sé que también Dios va a estar con ese siervo, amén, gloria al Señor, si la iglesia también, amén, ha madurado espiritualmente. ¿Cuánto alaban al Señor, hermanos? A su nombre, gloria al Señor. Quiero que vayamos al versículo 7. El Señor le habla a Josué, le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Amén. Y vuelve a hablar, si usted nota en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en una de sus epístolas habla y dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y si usted nota aquí cuando el Señor le dice a Josué para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. ¿Qué está pasando hoy en día? El Señor, lo que se ha mandado a hacer no se está haciendo. Y por eso vemos una generación cada vez más decadente. Gloria al Señor. Entonces es importante ver aquí que el Señor le está diciendo a Josué de esfuerzo y valentía para poder estar ya totalmente preparado. Parte de la preparación para la conquista era que no podía dejar estas dos cualidades a un lado. Tenía que haber esfuerzo y valentía. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Gloria al Señor. Entonces tenía que haber, hermano, gloria al Señor, esfuerzo. Eso tiene que ver con aquello que usted hace más allá, para que me entiendan un significado más básico, con aquello que usted realiza, aquella tarea que usted realiza, amén, más allá de sus fuerzas naturales. Porque es un poder que nos invade a realizar cosas que usted puede decir, ¿cómo lo logré? Amén, como nosotras las madres, ¿cómo somos capaces de aguantar vigilias por meses? Y uno dice, ¿cómo pude lograrlo? A veces uno está durmiendo, a veces hasta 3 horitas y uno está en pie. Gloria al Señor, y uno no comprende cómo. Pero es porque Dios ha dotado especialmente a las mujeres con una capacidad muy hermosa por la maternidad que hay en nosotras. Gloria al Señor, nosotros no podemos exigirle eso a un hombre. Dios a las mujeres ha dotado de esa capacidad materna. Amén. Una capacidad materna de madre, gloria al Señor, que usted, hermana, gloria al Señor, las que están ahí, las que están aquí, los que son madres, sabemos lo que estamos hablando. Esa capacidad materna de poder atender a ese ser, gloria al Señor, amén, aún más como que no tenemos ni fuerza, entonces nos esforzamos para poder, gloria al Señor, apoyar a esa criatura que no tiene a quien más, muchas veces, gloria al Señor, amén, para poder subsistir. ¿Cuánto alaban al Señor? A su nombre. Entonces el esfuerzo es algo que realizamos más allá
de nuestra fuerza básica. Alabado sea el nombre de Cristo. Eso es lo que es el esfuerzo, ¿no es, Señor? Y eso requiere de energía. Amén, un entusiasmo interno para realizar las cosas, porque si usted internamente no está entusiasmado de hacer las cosas, entonces usted no lo va a lograr. ¿Cuánto alaban al Señor? No lo va a lograr. Amén. Por ejemplo, me recuerda, gloria al Señor, cuando, bueno, hermano Mauricio está aquí, sabe que allá tienen una costumbre de molestar muchas veces, yo decía molestar, uso la palabra, de retar a los jóvenes, decir, bueno, si usted se quiere casar un día, tiene que saber picar leña. ¿Cuántos saben usar el hacha aquí? Ya está. Ay, hermano Roberto, levanta la mano rápido, gloria al Señor. Está aprobado, alabado sea el nombre de Cristo. Y imagínense, mi esposo nunca que aquí, cuando hacha, hermano. Solo estudiando, gloria al Señor, y se preparan de otra manera. Amén, porque cada lugar tiene su manera. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces ya llegaron a una cultura como Costa Rica y estas hermanitas, ¿verdad? ¿Cómo son allá, gloria al Señor? Y le dicen, bueno, Marquito, si usted no pica esta hacha y pica esta leña, usted no se puede casar. Así. Y usted sabe también igual a las jóvenes, si usted no sabe cocinar, tampoco piensa en casarse. Ese lenguaje, gracias a Dios que lo conozco, esta servidora lo conoce. Amén, las jovencitas deben saber cocinar. Deben saber cocinar, gloria al Señor, pero aquí en Estados Unidos algunas, yo creo que tienen 30, no saben ni hacer, como dicen, ni un huevo frito, hermano. Qué tristeza, gloria al Señor. Y por eso después vienen los pleitos y el muchacho dice, no, yo le enseño. No, eso ya se tiene que ver algo de años de preparativos para estar, tiene que prepararse para ser mujer. Y tiene que saber cocinar. A su nombre. ¿Cómo que se va a preparar en medio del matrimonio, hermano? No, al principio todo, pero ya cuando vienen los niños, gloria al Señor, todos los cambios que hay, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Cristo, hasta le llevan el desayuno a la cama, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, requería sí o no un esfuerzo. Bueno, me están retando, tengo que agarrar el hacha y picar la leña. Y usted dirá, el pastor lo picó, sí, picó la leña, el Señor. Pero usted se imagina ese solazo rojo, ¿verdad? Y las ampollas también, ¿cuántas alaban al Señor? Entonces el sol tuvo que hacerlo, el Señor. Aquí hay que pasar la prueba de esta cultura. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Entonces eso es esfuerzo, amén. Eso es esfuerzo. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces vemos también que el Señor le habla de valentía, amén. Tenía que tener valor, amén, valor. Hay personas, hermanos, que empujan al otro. No, mejor vaya tú. No, dile tú. No, le digo yo, yo no. Mejor tú dile. No tienen valor. Amén. No tienen esa valentía. Son miedosos, miedosas. ¿Cuánto alaban al Señor? Amén. Gloria al Señor, para poder conquistar tenemos que ser valientes. Amén. Tenemos que también ser valientes. Entonces, la persona valiente dice que tiene valor en actuar con mucha determinación ante cualquier situación. Amén. Puede ser algo hasta arriesgado. ¿Qué podemos decir, hermano, gloria al Señor, de que allá hay muy común los perros, ¿verdad? Y usted llama al vecino y le llama, vecino, y usted está, allá está la puerta y uno está desde acá lejos llamando porque sabe que hay perros, ¿verdad? Pero los que tenemos ya práctica, ¿verdad? Está la piedra en la mano, ¿verdad? ¿Cuánto alaban al Señor? Quizás no para pegarle directamente, sino como para, ya usted sabe, tratar de intimidar al animal. A su nombre, gloria al Señor. Pero hay otro que no viene el perro y quizás viene con la muchacha y le pone a la muchacha enfrente. Qué cobardía, ¿verdad? Como en una noticia miré, gloria al Señor, grabaron, se hizo tan viral, gloria al Señor. Llegó un ladrón, hermano, no sé si ustedes captaron ver alguna vez eso. Llegó un ladrón a un restaurante, gloria al Señor, y estaba el muchacho con la muchacha, gloria al Señor. Y el hombre se fue, hermano. Ahí la cámara captó, el hombre se fue y dejó a la muchacha en la mesa.
¿En qué momento se fue el pretendiente? Y ahí quedó la joven, hermano. Porque el hombre le estaba robando a la gente en el restaurante y ese se escabulló suavecito y se fue y ahí quedó la joven en la mesa. Qué valiente muchacho. Si esa le siguió la corriente, imagínese, así la dejó así, imagínese, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Creo que la valentía debemos tenerlo todos. Usted ven una osa, hermano, y alguien quiere agarrarle un cachorrito a una osa, olvídese. Amén. Gloria al Señor. Por eso nos habla de valentía en ese caso, cuando nosotros sabemos luchar también. Amén. Recordemos que las armas nuestras no son para puños, golpes, patadas, sino son espirituales. Gloria al Señor. Cuando usted ve que quizás el diablo, gloria al Señor, ¿qué usted haría si usted ve que un oso le tiene, un león tiene la cabeza de su hijo? Ya ahí, ya para morderlo. ¿Qué usted hace? Bueno, usted va a buscar la manera de luchar, ¿verdad? ¿Sí o no? Usted no se va a quedar ahí. Leoncito, cómete a mi hijo. Hermanos, es que uno agarra la valentía, uno agarra un valor que uno ni sabía que lo tenía. Porque uno ama a ese hijo. Hermanos, había una anécdota de una mujer, el Señor, que el hijo había como, a veces es peligroso a veces lugares donde tienen su lago atrás, un laguito, a veces pueden venir animales ahí, cocodrilos o lagartos, hermano. Y la madre del Señor, ahí el niño estaba cerca rondando y la madre adentro, y ella solamente vio que el hijo estaba luchando, el Señor, alabado sea el nombre de Cristo, y era porque lo estaba agarrando ya uno de estos animales. Y esa mujer agarró un coraje, hermano, que gloria al Señor, que ella agarró ese niño y no lo soltó hasta que logró desbaratarlo, amén, de las garras de ese animal. Y el niño quedó todo moreteado, todo marcado, y a usted después que se recuperó le dijeron, ¿y no te sientes mal por todas esas marcas, gloria al Señor, que te hizo ese animal? Y el niño dice, las marcas que nunca voy a olvidar son las uñas de mi madre que quedaron clavadas en mi cuerpo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué amor. O sea, las marcas que no va a olvidar nunca son las marcas de las uñas de su madre que quedaron clavadas porque no lo soltó. No lo soltó. Y ese es el valor que tenemos nosotras, gloria al Señor, que no vamos a dejar que el enemigo haga con nuestros hijos lo que él quiere, amén. Tenemos que ser valientes y seguir luchando. Tenemos que ser valientes y seguir conquistando de que ese hijo, esa hija va a ser un hombre de bien para la sociedad y no un dolor de cabeza para la sociedad. Porque por eso la iglesia cría hijos, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Que no podamos decir como Isaías que sucedió, que se crió hijos, Dios los engrandeció, pero a la final se rebelaron contra Dios. Criar hijos para el reino de los cielos. Entonces, eso es valentía. Hay cosas arriesgadas. Josué sabía que iban a haber riesgos en el camino, pero él tenía que ser valiente. En la vida cristiana tenemos que llevar muchas veces ciertos riesgos, pruebas difíciles. Pero para poder conquistar tiene que arriesgarse muchas veces. Tenemos que arriesgarnos, lanzarnos por fe muchas veces, ¿no es, Señor? Alabado sea el nombre de Cristo. Muchas veces pueden haber ciertos peligros, amén, en el camino, ¿no es, Señor? Por eso se ve que muchas veces podemos decir que los misioneros son valientes. Los que están en los países asiáticos, los países del África, hermano, los que van a Haití, hermano, Haití, hermano, dice que ahí se le mueve la casa a la gente porque es un principado de brujería, eso es chiquitito, hermano, ese no es un país tan grande, pero el infierno sí, en cuanto a la brujería, las prácticas de brujería, hermano, una pastora testificaba de eso y cuando fue allá, hermano, eso es terrible, es una guerra, pero un cobarde que apenas suena que algo, ay, ¿escuchaste ese ruido? Amén, se movió la ventana anoche de la brisa. ¿Cuántos se asustaron anoche? ¡Bum! Sonó la puerta. Y ya piensa que es el ladrón. Y era la brisa de anoche. ¿Cuántos se asustaron con la brisa de anoche? El viento fuerte que estaba soplando. Gloria al Señor.
Algunas personas que son tan cobardes que cualquier ruido ya piensan que es el diablo que está caminando, hermano. A su nombre. Y toda una cobardía, hermano, gloria al Señor, amén, para poder, gloria al Señor, afrontar ciertos riesgos o ciertos peligros. Entonces, ser un ministro ya requiere valentía. Amén, requiere esfuerzo, requiere valentía, gloria al Señor. Entonces, el Señor le habló a Josué de eso, alabado sea el nombre de Cristo, de que tenía que ser esforzado y valiente. ¿Cuánto alaban al Señor? Esfuérzate y sé muy valiente. Y le vuelve a recalcar que él no podía perder de vista el consejo. No podía cambiar el mensaje. Tenía que seguir enseñando todo lo que Moisés. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Nosotros tenemos que aprender lo bueno y enseñarle a nuestros hijos lo bueno, para que también ellos sean fieles a enseñar lo bueno, y ahí los tataranietos, los siguen enseñando las cosas como son. Pero ¿qué está pasando hoy en día, hermano? Gloria al Señor. Ya van a ser, gloria al Señor, como Roboán. Amén. Vamos a cambiar las cosas. Amén. Fue a pedir consejo a los ancianos. Los ancianos le dijeron, bájale un poquito la carga al pueblo y vas a ver que el pueblo te va a amar. No, pero fue a pedir consejo a los jóvenes, para que te respeten como rey, para que te respeten a esto y esto. Y le fue mal. Gloria al Señor, le fue muy mal. Tenemos que transmitir lo que ya se nos enseñó. Porque muchas veces, si el corazón no está realmente convencido, ya si hay una posición, un cargo, por eso muchas veces cuando hay un líder hay que orar mucho, porque en esa posición puede su corazón ya tener algo que ha decidido cambiar hace mucho tiempo. De una vez, gloria al Señor, amén, cambiar algo, gloria al Señor. Por ejemplo, alabanza al nombre de Cristo, en un hogar, si alguno de los padres pasa a la presencia del Señor, alabanza al nombre de Cristo, pueden haber ciertos cambios también, amén, quizás no estuvo de acuerdo nunca la pareja y no, es que tu papá era muy extremista y hay que aflojar un poco. Y comienzan a aflojar, porque muchas veces en el hogar, gloria al Señor, uno siempre es más fuerte que otro en cuanto a la palabra. En cuanto a las exigencias de la palabra, gloria al Señor, hay uno que mantiene una posición de más fidelidad a la palabra. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces muchas veces cuando ya hay cambios, amén, cuando hay cambios, gloria al Señor, pueden haber cambios para bien, amén, para mejorar en ciertas cosas, gloria al Señor, pero no para cambiar el mensaje. A su nombre, no para cambiar el mensaje como se está viendo hoy en día. El Señor le estaba diciendo a Josué, cuídate de hacer conforme a toda la que la ley de Moisés te mandó, no te apartes de nada, ni a la derecha ni a la izquierda, mantente en la misma línea. Amén. Si nosotros notamos eso del Señor para que podamos conquistar, y sí, pero si le funcionó a los antiguos, ¿por qué no nos va a funcionar a nosotros? No hay que dejar eso de estar orando mucho. Sí, porque hay gente que ya ni ora, hermanos, en las congregaciones. Ya hay que dejar eso a un lado, eso ya no. Y eso, hermanos, eso es como quitar, hermanos, el oro puro, hermanos, de nuestras manos. Algo de mucho valor que es la oración. Eso de estar con el Señor orando y leyendo la Biblia, ¿para qué? Si la Biblia es un libro tan viejo, ¿para qué está leyendo ese libro? Y ya esta misma gente vieja, hermanos, comienzan a cuestionar la palabra de Dios. Y el Señor nos dice aquí, cuídate de hacer conforme lo que ya se te enseñó y te va a ir bien. Te va a ir muy bien, gloria al Señor. Amén. Si te cuida de hacer lo que Dios manda en su palabra, te va a ir muy bien en la vida.
Amén. Te va a ir bien. Gloria al Señor. Dice, te vas a hacer. Mira todas las bendiciones que el Señor le da a Josué. No te apartes de ella. Estamos en el versículo 7. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo lo que tú emprendas. Qué terrible, ¿verdad? Qué tremendo esto. Si la juventud siguiera más los consejos de la palabra de Dios, no estuviera como está. Hermano, yo me sorprendo hoy en día de saber cuánta falta de respeto hay en las escuelas. Yo levantarle la voz a un maestro, yo no me atrevía, aunque me gritara en mi cara, hermanos. Y usted sabe que antes agarraban el metro, ¿verdad? Ponga la mano. Y si la quitaba, te daban otra más. Había un profesor que a mí nunca se me olvida el nombre. Yo no quería saber cómo sabía ese metro, hermano. Alabado el nombre de Cristo. El nombre era José María Coloba. No sé si está vivo. Gloria al Señor. Pero todo el mundo, cuando sabían que iba a ser el maestro de ellos, estaban, hermano, como soldados, hermano. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, muchas cosas, hermanos, la generación de hoy en día, y yo recuerdo, gloria al Señor, que había muchas reglas que lastimosamente las nuevas generaciones van cambiando. Ese es el problema de Estados Unidos. Ese es el problema que tiene Estados Unidos, hermano. No es que la gente se va a ofender con los 10 mandamientos y comenzaron a quitar los 10 mandamientos de varios lugares. Porque no, el adúltero se va a ofender donde dice no adulterará. Bueno, oféndase, está ofendiendo a Dios hace tiempo. Ay, no, es que el fornicario va a decir ahí, dice no fornicará, y se van a ofender. Y quitaron la ley de Dios, por el Señor, se oraba en las escuelas. Todas las escuelas se hacía una oración. Yo recuerdo cuando yo estaba también en primer ciclo, había una clase que se llamaba religión. Amén. Había una clase que se llamaba religión. Yo no sé si existirá eso ahora. Pero hermanos, muchas veces con el cristiano, amén, y estamos aquí en vivo, con el cristianismo se señala y señala, y es con los cristianos. Pero hay que se metan con el Islam. Hay que se metan con los budistas. ¿Por qué con nosotros? Nos agarran, hermanos, como trapo. Pero no se atreverían a enfrentar a un islamita. A los musulmanes. Pero los cristianos sí. Nos tratan como quieren. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces, gloria al Señor, es importante reconocer que cuando se descuida lo eficaz del mensaje y se comienza a dejar a un lado y comienza a cambiar, se comienza a dejar a un lado, gracias, como quitar eso, quitar lo otro, gloria al Señor, entonces es ahí donde se mete el diablo a las iglesias. Y si Josué no prestaba atención, gloria al Señor, no iba a prosperar. No iba a prosperar. Dice, si todo lo que tú vas a realizar en el camino, Josué, todo lo que vas a emprender va a prosperar. Pero si usted se aparta de este libro de la ley, es lo contrario, va a haber ruina, va a haber miseria. Gloria al Señor, va a haber miseria, va a haber ruina, gloria al Señor. Y eso es lo que estamos viendo en muchos lugares, hermano. Cómo se está propagando el pecado. ¿Por qué? Porque cuando se tolera el pecado, gloria al Señor, se va tolerando el pecado. Y por eso a veces hay críticas con los padres que son, gloria al Señor, celosos con la iglesia. No, pero los niños tienen que disfrutar la vida. Ah, bueno. Entonces, ¿vivir para Cristo no es vida? Entonces, ¿cuál vida se refiere una persona que habla así? La vida en Cristo
es la vida verdadera. Servir a Cristo es la mejor vida. Pero hay personas, hermanos, que miran eso como que fuera del otro planeta, hermanos. Entonces, gloria al Señor, por eso vemos hoy en día tanto fracaso en hogares. Una tía mía me comentaba cómo, ella me decía, hablaba con ella, me decía, están dañándose los niños con la tecnología. Pasan todo el día hasta en la madrugada. Porque hay aparatos nuevos que ahora, hermanos, gloria al Señor, ahí están, pueden estar ahí de pie y todo el día. ¿Qué alimento está recibiendo ese niño? Y hay niños que gloria al Señor, que no quieren saber nada de la vida. ¿Por qué? Porque ya su corazón se llenó de eso. Se llenó de lo que el mundo ofrece. Y claro, ¿qué gracia le va a haber a la iglesia si ya su corazón está lleno de todo lo del mundo? Y entonces después los cristianos vienen, pastor, es que mi hijo no quiere. ¿Y qué estaban haciendo ustedes? Y le compran el PlayStation, porque son cosas caras que están saliendo hoy en día, hermanos. Unos nuevos que están saliendo ahora, unos PlayStation, estas cosas grandes, gloria al Señor, que como que van para otra órbita. Sí, hermanos. Que agarran, yo he visto a veces, lastimosamente tienen a veces comerciales que no se pueden quitar y ahí están, tienen algo en la mano y como que controlan todo con su mano, como que estuvieran metidos en ese ambiente. Y eso no cuesta un 5. Eso no cuesta un 5, eso cuesta mucho dinero. Entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Gloria al Señor, que el libro de la ley se ha sacado de los hogares. Se ha apartado el libro de la ley y se ha puesto el trono de Satanás. Y Satanás está sentado ahí en su trono en muchas casas. Por eso es que hay pleitos, gloria al Señor, hay disensiones, hay contiendas y todo lo que usted puede imaginarse, las obras de la carne, gloria al Señor, y muchas veces hasta miseria financiera, hermano, porque el papá, gloria al Señor, se emborracha, amén, trabajan duro, pero se emborrachan, gloria al Señor. Usted sabe lo que es trabajar toda la semana, hermano Agustiniano, y después estar con el bolsillo blanco el lunes. Qué tristeza, hermano. Tristeza. A mí me da dolor comiendo banano con sal. Así hablamos en nuestro país, banano con sal, ni el frijol. Porque se van a tomar y los niños ahí pasando necesidades. ¿Usted cree que eso es vida? Eso no es vida. Y por eso el mundo piensa que sin Dios pueden, sin Dios no podemos. Sin Dios no podemos sobrevivir. Por eso era necesario que para conquistar esa tierra prometida, Josué debía estar muy claro que no podía dejar a un lado el libro de la ley. Si la persona saca el libro de la ley de su hogar, tú vivirás una vida llena de desgracia y de amargura y de tristeza. Porque ese libro de la ley trae paz, trae vida, trae alegría a nuestros hogares. Alabado sea el nombre de Cristo, que en un momento determinado nuestros hijos van a amar también ese libro de la ley. Porque tendrán una experiencia con Dios. ¿Cuánto alaban al Señor? Entonces el Señor le dice, tienes que seguir meditando. Meditarás en ese libro día y noche y tienes que observar lo que ahí se guarda. No podemos quitar las cosas por quedar bien con un hijo o con una hija. Por el Señor tenemos que guardar la palabra del Señor. Y el Señor dice, harás prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Si Josué quería conquistar, tenía que tener, hermanos, ese libro, ese arca del pacto,
no podía salirse del corazón del pueblo. Y eso es lo que el enemigo quiere hacer en ese tiempo. Por eso hay pueblo que no puede conquistar, porque ha dejado a Dios a un lado. Hay pueblo que no puede conquistar porque Dios quedó a un lado, quedó, gloria al Señor, al olvido. Pero hay una iglesia que reconoce que para poder conquistar la bendición del Señor, no podemos dejar a un lado el libro de Dios. No podemos dejar a un lado la palabra del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo, porque eso es lo que te va a traer, hermano, bendiciones grandes para tu vida. Muchas veces podemos ver por qué no se conquista, por qué no se toman las bendiciones de Dios, porque se ha dejado la ley de Dios. Se han apartado de la ley de Jehová y han mezclado lo santo con lo profano. Y Dios es puro. No hay mezcla en el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. No podemos mezclar a la iglesia con el mundo. La santidad conviene a tu casa, dice la palabra del Señor. Y el Señor, a través del apóstol Pablo decía, yo celo con celo de Dios. Si usted tiene celo por su palabra, manténgase ahí. Aunque se tuerza un líder, hermano, usted manténgase ahí, amando la palabra del Señor. Tuérzate, que se tuerza, hermano. Usted y yo tenemos que mantenernos firmes. ¿Cuánto alaban al Señor? Y ver, hermano, las grandezas que Dios tiene para que nosotros podamos disfrutar. Muy pronto estaremos en calles de oro, mar de cristal, alabado sea el nombre de Cristo. Muy pronto estaremos, hermanos, en un lugar hermoso, donde no habrá tristeza. Si tienes cáncer, si tienes alguna enfermedad, ahí no habrá cáncer, no habrá leucemia, alabado sea el nombre de Cristo. No habrá dolor, hermano, ni tristeza, alabado sea el nombre del Señor. Pero en ese momento deleítate en Jehová, deleítate en su palabra, y Él va a conceder las peticiones de tu corazón que sean conforme a su voluntad. Ponte de pie en esa preciosa hora. Alabado sea el nombre del Señor. Quizás no tienes mucho dinero, no tienes mucha finanza, pero tienes al Señor. No te fijes de lo que tienen otros. Dile, Señor, gracias. Amén. Aunque se burlen de mis hijos, aunque se burlen de mí, yo te sigo, Señor. Yo quiero seguir adelante. Para poder poseer esa tierra prometida, estar en tu presencia un día por la eternidad. Aleluya, Padre, en esa preciosa hora, Señor, gracias por esa hermosa palabra, Señor. Señor, que nunca desistamos, Señor, de poder arriesgarnos, de poder, Señor, enfrentar situaciones difíciles, Padre. Señor, de aliento a ese pueblo, Señor. Señor, en esa, aleluya, aleluya. Recibe toda la gloria, mi Rey precioso. Sabemos que un día nuestros líderes, Señor, que están ancianos, Padre, tendrán que ir a tu presencia, Señor. Pon sucesores, Dios mío, que te amen, Señor. Abba Santo. Que todos aquellos que un día van a, Señor, aleluya, tomar la antorcha, Señor, mantengan la misma palabra, mantengan el mismo mensaje, Señor, aleluya. Oh, santo es su nombre, Señor. Ayuda, Señor, a cada líder a guardar esa palabra, a guardar ese mensaje, Señor, a no desviarse, aleluya. Oh, Señor, en ese nombre, oh, aleluya, hermano, que se quiera rendir en el camino, que Dios tenga misericordia, pero tú sigue luchando, tú sigue avanzando, tú sigue peleando, aleluya, tú sigue luchando con valentía, con valor, aleluya. Oh, santo es tu nombre, Señor. No te rindas ante las, aleluya, las amenazas. No te rindas en los momentos difíciles que puedes pasar, aleluya. Señor, te adoro y te exalto, Dios mío. Oh, fortaleza mía, Señor.
Oh, hermano, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé muy valiente, porque muy pronto estaremos en esa tierra prometida. Muy pronto estaremos disfrutando de esa Canaán celestial que nos espera, de esa Canaán celestial. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Señor. Recibe adoración, Abba Santo. Oh, rebasena kenda. Oh, bendito, aleluya. Vamos, recibe fuerzas nuevas. Renovado, sé renovado en esta mañana. Ya tarde, aleluya. Dale gloria, aleluya. ¡Qué santo! Oh, bendito el Rey de Gloria. No te apartes de este libro de la ley, ni a diestra ni a siniestra. Oh, para que te salga todo bien, para que hagas prosperar tu camino. Si usted guarda esa palabra, habrá prosperidad. Aleluya. Todo te saldrá bien. Oh, harás prosperar tu camino, dice la palabra, y todo te saldrá bien. Aleluya. Oh, bendito es su nombre por siempre. Abre tu corazón a la palabra. Abre tu corazón al mensaje. Abre tu corazón al dador de la vida. Abre ese corazón. Aleluya. Por eso muchas veces entra la mortandad por haber dejado la ley de Jehová. Por haber dejado la ley de Jehová, vemos la mortandad en muchos hogares. Y te alabo, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia. Gracias por esa palabra, Señor, que nos ministra. Es tiempo de conquista, es tiempo de avanzar, iglesia. No es tiempo de quedarnos ahí, es tiempo de conquistar, es tiempo de levantarnos, es tiempo de avance, es tiempo de luchar, aleluya. Es tiempo de luchar, de pelear por nuestras bendiciones. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Oh, Santo, hay que pelear, hay que luchar. Oh,